Hola a todos, hola a todas y bienvenidas a este nuevo vídeo en el cual vamos a analizar algunas expresiones y formas de hablar, formas de expresarse en español a través de un artículo real que me ha resultado pues interesante. Ese artículo pueden verlo aquí, en esta página de aquí. Es un artículo del diario.es, que es un periódico digital español. Bien, el titular dice así: la contaminación del aire en las ciudades españolas vista por el satélite europeo Sentinel-5P, ¿vale? Habla pues de la contaminación en Europa, ¿vale? Este artículo. La contaminación del aire en las ciudades españolas vista por el satélite Sentinel-5P. Bien, vista por, no es vista para, es vista por. Es un uso de por que usamos cuando vamos a introducir pues el agente, vista por este satélite de aquí, ¿vale? O esta imagen captada, si quieren, por el satélite. Es el agente. El satélite es el agente y por eso usamos la preposición por. Vista por, ¿vale? Aquí también lo interesante es que podríamos usar la preposición desde para indicar el punto de inicio. Vista desde aquí, desde este satélite. La preposición desde indica el punto de inicio, que es el satélite. La preposición por indica el agente, que es el satélite. ¿Vale? Entonces, cualquiera de estas dos preposiciones sería adecuada en este caso. Número 2. Esta imagen elaborada por el Instituto Meteorológico de Holanda, bla, bla, bla. Esta imagen elaborada por el Instituto Meteorológico. En este caso tenemos un nuevo uso de la preposición por, ¿vale? Que introduce el agente, es decir, quién elaboró esta imagen, quién creó esta imagen, quién produjo esta imagen, ¿vale? ¿Quién la elaboró? Verbo elaborar, que es un poco que esta es el verbo también interesante que quería comentar. Verbo elaborar, que significa producir, hacer, crear, ¿vale? Es un verbo que igual no conocías, así que ahora aquí puede ver un ejemplo con este verbo. Número 3. El problema de las emisiones de dióxido de nitrógeno en España está en las concentraciones urbanas. Es decir, ¿dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde podríamos localizar, entre comillas, ¿no?, el problema? ¿Dónde está el problema realmente? Pues el problema está en las concentraciones urbanas, en las ciudades grandes, ¿no? En las ciudades donde se concentran muchos coches, muchas personas, muchas fábricas, por ejemplo, ciudades donde hay mucha industria, ¿vale? El problema de la contaminación está ahí, está en las ciudades grandes, ¿vale? Podríamos usar el verbo ser, también el problema son las ciudades grandes, o son las concentraciones urbanas, también, por supuesto, pero este uso también es interesante. El problema está en las concentraciones urbanas. Bien, otro aspecto interesante es el uso de la preposición de, el problema de las emisiones de dióxido de nitrógeno, el problema de la contaminación, por ejemplo, el problema de, pues lo que sea, el problema de, en este caso, las emisiones, ¿vale? El problema de la inseguridad en las calles está en la falta de educación para la ciudadanía, por ejemplo, ciudadanía, ¿no? O en la falta de policías, por ejemplo, ¿no? O no sé, lo que sea, radica en. El problema, podemos decir que el problema está localizado, entre comillas, en lo que sea, ¿vale? En la razón que sea. Bien, número 4.
Aquí vamos a pasar a los comentarios de los usuarios de este periódico, los lectores de este periódico. Y este primer usuario dice esto. Hace referencia a esta zona de aquí, ¿vale? Dice, lo llamativo es la cantidad de contaminación que se ve sobre Bélgica y Holanda sobre todo, ¿vale? Entonces, lo llamativo, lo que llama la atención, recuerden que no, ningún nativo dice la cosa llamativa, ¿no? La cosa llamativa es la cantidad de contaminación, ¿no? Decimos lo llamativo, usando esta palabra de aquí que es tan útil y tan utilizada en español. Lo llamativo, lo que llama la atención, ¿vale? Lo que atrae nuestra atención, pues es este foco de contaminación de aquí, esta zona roja tan intensa que hay aquí, ¿vale? Lo llamativo entonces es la cantidad de contaminación que se ve sobre Bélgica y Holanda, sobre todo. Hay otras zonas, ¿vale? Hay otras zonas, aquí, aquí, pero especialmente en esta zona. Lo llamativo llama la atención especialmente esta zona de aquí. Sobre todo esta zona. Llama la atención sobre todo esta zona porque es más grande y resalta más, ¿sí? ¿Vale? Ese es el significado de sobre todo, especialmente. Estoy seguro de que esta palabra no es nueva para muchos de ustedes. Seguramente algunos otros pues no la conocían, pero ahí la tienen. Tienen un ejemplo real en cualquier caso. Bien. Número 6. Aquí esta persona dice, este usuario dice, a su lado nosotros respiramos aire cristalino. A su lado, este periódico es español, por lo tanto hace referencia a España, ¿vale? A su lado quiere decir en comparación con ellos, nosotros respiramos aire cristalino. A su lado, una estructura también interesante para comparar, ¿vale? En comparación con ellos, ¿vale? En este caso. Nosotros respiramos aire cristalino. Aire cristalino, pues la palabra cristalino igual es, este adjetivo igual es nuevo. Aire limpio, aire puro, aire impoluto. Impoluto quiere decir muy limpio, ¿eh? Sería lo contrario de muy sucio, ¿vale? Normalmente se habla de agua cristalina o de una piedra a lo mejor cristalina, de agua cristalina sobre todo, ¿vale? Aire cristalino no se suele hablar mucho de aire cristalino, se habla más de aire limpio, diría yo, pero bueno, o aire impoluto, aire puro. Pero bueno, aquí este hablante pues ha usado este adjetivo aquí y se entiende perfectamente, ¿vale? Está limpio, puro, impoluto. Cuando hablamos de agua cristalina, pues hablamos de agua muy limpia. Cuando el agua está muy limpia, está pues transparente, ¿vale? Está tan cristalina, por ejemplo, el agua de del mar, por ejemplo, o de un lago, está tan cristalina que se puede ver el fondo, ¿eh? Podemos ver el fondo. Está tan cristalina, tan transparente, tan limpia que se puede ver el fondo, ¿vale? El fondo del mar, ¿no? Si no hay mucha profundidad o de lo que sea, ¿vale? Bien, seguimos por aquí para no extenderme demasiado. Sí, número 8. Esto lo hemos comentado varias veces en el grupo de Facebook. Aquí está este lector responde al anterior, al comentario anterior y dice, pues sí, es verdad que a su lado nosotros respiramos aire cristalino, ¿no? O es verdad que en Bélgica y Holanda hay mucha contaminación, ¿no? Pues sí, recordamos que esta palabra no tiene traducción, ¿vale? Simplemente es una palabra que usamos en español, pues, mayormente para introducir una respuesta, ¿vale? No tiene traducción. Yo podría decir sí, o este usuario podría haber dicho sí, es verdad, ¿vale? Pero igual es un poco más seco, ¿eh? Pues sí, y eso que van en bicicleta,
Igual en tu idioma hay una palabra parecida que tampoco pues podría traducirse, ¿no? Así que este pues no tiene traducción, simplemente sirve para introducir una respuesta, que en este caso es sí. Pues sí. Y eso que van mucho en bicicleta. Esto es súper interesante, esta expresión. Pues sí. Y eso que van en bicicleta. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Esta expresión es interesante y coloquial, importante y seguramente muchos de ustedes no la conocen. Esta expresión significa a pesar de que, ¿vale? A pesar de que van en bicicleta o de que van mucho en bicicleta, ¿vale? Es decir, esto sorprende bastante, ¿no? Porque en esos países pues usan mucho la bicicleta, ¿no? Más que en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso usa esta expresión, este usuario, que da cierto énfasis también. Pues es verdad que hay mucha contaminación. Y eso que van mucho en bicicleta, ¿eh? Por eso es un poco extraño, ¿no? Por eso llama la atención que haya tanta contaminación, porque se esperaría lo contrario, ¿no? Entonces significa a pesar de que va mucho en bicicleta. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Aquí tengo otros dos ejemplos para que lo veas más claro. Suspendí el examen de matemáticas. Y eso que me pasé todo el verano estudiando. Y eso que estuve todo el verano estudiando. Y eso que estuve todo el verano estudiando. Y eso que me pasé todo el verano estudiando. Suspendí el examen de matemáticas a pesar de que me pasé todo el verano estudiando. ¿Vale? Juan, este ejemplo lo saqué del diccionario y también es muy interesante. Juan recuerda algo que sucedió hace muchos años. Juan lo recuerda como si fuera ayer. Y eso que ocurrió hace muchísimos años. O sea, algo ocurrió hace muchos años. Algo ocurrió hace muchos años. Pero a pesar de eso, Juan lo recuerda como si fuera ayer. ¿Vale? Aquí vamos a ponerlo así para que se vea. Bueno, ocurrió hace muchos años, lo que sea. Pero a pesar de eso, Juan lo recuerda como si fuera ayer. Juan lo recuerda como si fuera ayer. A pesar de que ocurrió hace muchísimos años. Juan lo recuerda como si fuera ayer. Y eso que ocurrió hace muchísimos años. Una expresión interesante que yo diría que es la más importante de este vídeo. Y que aumentará tu nivel de español si aprendes a usarla, ¿vale? Bastante interesante. Y probablemente si lees esto sin esta explicación igual no lo entiendes muy bien. Significa eso, ¿vale? Da cierto énfasis cuando hablamos de algo que es de algún modo sorprendente o de algo pues de lo que se esperaría algo diferente, ¿vale? Eso es todo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias por verlo y hasta la próxima.